El Papa lanza profecía sobre migrantes que alarma a México y desafía a Trump. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que los grandes movimientos de pueblos, las migraciones masivas, no son simples coincidencias de la historia, sino señales anunciadas desde lo alto? Desde tiempos bíblicos, el pueblo de Dios fue marcado por el éxodo, por los caminos de la esperanza y del sufrimiento, por caravanas enteras que cruzaban desiertos en busca de la tierra prometida. Y hoy, en pleno siglo XXI, pareciera que esa historia vuelve a repetirse con fuerza profética, como si las palabras del cielo resonaran una vez más, advirtiendo a la humanidad sobre lo que está por venir. El Papa, sucesor de Pedro, pastor universal de la Iglesia Católica, no habla a la ligera. Cada palabra pronunciada por él resuena como eco en los corazones de millones de fieles. Cuando abre la boca para hablar de los migrantes, no lo hace solo como un observador político, sino como un profeta que lee en la historia los signos de los tiempos. Y es precisamente aquí donde lo misterioso comienza. Podría ser que sus palabras recientes no sean simples exhortaciones pastorales, sino el cumplimiento de antiguas profecías olvidadas. En México, nación profundamente católica y tierra marcada por apariciones marianas que cambiaron la historia, como la Virgen de Guadalupe, las palabras del Papa han caído como un rayo. Algunos lo llaman advertencia, otros lo llaman revelación. Lo cierto es que este mensaje ha despertado inquietud, debate y hasta temor, porque cuando el Papa habla de migrantes, no se limita a hablar de personas cruzando fronteras, habla de almas en tránsito, de un éxodo espiritual que prepara a la Iglesia para tiempos de prueba. Pero, ¿por qué México? ¿Por qué ahora? No podemos ignorar que esta nación ha sido punto clave en el paso de millones de migrantes rumbo a Estados Unidos, y que este fenómeno no solo agita la política, sino también la fe. El contraste es claro. Mientras unos ven en estos movimientos humanos una crisis, el Papa parece ver en ellos una señal del cielo, un preludio de lo que podría ser un juicio espiritual para las naciones. Lo misterioso se acentúa aún más cuando la profecía parece señalar directamente a uno de los hombres más polémicos de nuestro tiempo, Donald Trump, un personaje que dividió opiniones, que construyó su fuerza política alrededor del tema migratorio y que vuelve a estar en el centro del debate. El Papa, sin nombrarlo directamente, lanza palabras que resuenan como un desafío. La historia no se detiene ante muros, porque lo que viene no es un simple flujo migratorio, sino un movimiento que toca las entrañas del plan divino. Querido hermano en la fe, no estamos ante un simple discurso. Lo que tenemos frente a nosotros es un eco de antiguas advertencias que ya resonaron en La Salette, en Fátima y en Akita. Advertencias de que los pueblos serían sacudidos, de que las naciones entrarían en conflictos internos y de que la fe del pueblo sería puesta a prueba. Los migrantes son más que cifras, son rostros vivos que el Papa, con mirada profética, presenta como signo visible de una batalla invisible. Piensa un momento, en la Biblia los desplazamientos siempre tuvieron un significado profundo. Abraham salió de su tierra hacia lo desconocido por obediencia a Dios. Israel cruzó el Mar Rojo para dejar atrás la esclavitud. José y María huyeron a Egipto con el niño Jesús para salvarlo de Herodes. Y hoy, millones de hombres y mujeres caminan con sus hijos en brazos, cruzando desiertos y ríos, buscando refugio. ¿Casualidad? ¿O una repetición de la historia bajo la mirada de la providencia? Esta profecía, que ya ha empezado a circular con fuerza entre fieles y medios de comunicación, pone a México en el ojo del huracán, un país que guarda en su corazón la tilma milagrosa de Juan Diego, ahora se encuentra escuchando palabras que lo llaman a discernir, a despertar y a prepararse.
porque lo que se avecina no solo es un reto político o social, sino una purificación espiritual. Y aquí está el gran misterio. ¿Qué quiso decir realmente el Papa? ¿Se trata de un anuncio de juicio para los poderosos que cierran sus puertas al hermano necesitado? ¿O será una advertencia para la Iglesia, para que no caiga en la tibieza y en el miedo de perder su identidad? Algunos aseguran que esta profecía tiene un destinatario oculto: Trump, símbolo de resistencia contra la migración y figura que despierta pasiones. Otros creen que es una palabra para todos los pueblos, un recordatorio de que, cuando se cierran los corazones, el Espíritu de Dios abre caminos que nadie puede bloquear. El suspenso crece porque el lenguaje del Papa no es directo, sino velado. Habla en parábolas, en imágenes que solo los atentos sabrán descifrar. Y como buen pastor, deja que el rebaño medite, que ore, que se prepare. Porque en las palabras que hoy parecen simples discursos, puede estar escondido el anuncio de una nueva etapa de la historia de la Iglesia. Querido oyente, no te apresures a juzgar, ni pienses que esto es solo política. Hay más, mucho más detrás. Lo que escucharás en este video no es una noticia más, es un llamado a abrir los ojos, a encender la lámpara de la fe, a vigilar como vírgenes prudentes que esperan al esposo. Porque la profecía del Papa sobre migrantes no es un asunto de fronteras, sino de almas. Mantente conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte puede cambiar la manera en que miras las noticias, la política y sobre todo tu fe. El misterio apenas comienza, y lo que viene puede estremecer no solo a México y a Estados Unidos, sino a todo el pueblo católico en el mundo. Desde el principio de los tiempos, la historia del pueblo de Dios ha estado marcada por desplazamientos, viajes y migraciones. No fueron simples hechos sociales o movimientos políticos. Cada éxodo escondía un mensaje celestial, una señal de que Dios estaba guiando a su pueblo hacia un destino más alto, aunque el camino estuviera lleno de pruebas. Cuando miramos las Escrituras, descubrimos que nada fue casualidad. Abraham fue llamado a salir de su tierra y dejar atrás todo lo que conocía para entrar en lo desconocido, confiando únicamente en la promesa de Dios. Israel atravesó el Mar Rojo dejando Egipto, y ese cruce no fue solo geográfico, fue la transición de la esclavitud a la libertad, del silencio del cautiverio al grito de un pueblo escogido. El profeta Oseas recordaría siglos después: de Egipto llamé a mi hijo. Y este mismo patrón se repite cuando José y María, con el niño Jesús, huyeron a Egipto, convirtiéndose ellos también en migrantes y refugiados para salvar la vida del Salvador del mundo. Hoy, cuando millones de migrantes atraviesan desiertos, selvas y ríos, ¿será posible que estemos viendo un nuevo capítulo de este mismo relato? ¿No nos estará mostrando el cielo que en estos movimientos humanos late un misterio mucho más profundo? El Papa, con mirada de pastor, no describe a estas multitudes solo como víctimas de injusticia, sino como señales vivientes de un tiempo profético. Cada caravana, cada paso que cruza una frontera, cada familia que arriesga todo por un futuro mejor, se convierte en parábola viva de un pueblo que camina hacia algo que aún no logra ver, pero que está escrito en los designios de Dios. El misterio se intensifica cuando entendemos que el éxodo siempre trajo consigo una sacudida espiritual. No se trataba solo de cambiar de tierra, sino de cambiar de corazón. El pueblo de Israel necesitó 40 años en el desierto, no porque el camino fuera largo, sino porque era necesario purificar su fe. ¿No será, entonces, que estas migraciones masivas son una purificación global, una llamada para que las naciones despierten de su comodidad y entiendan que no son dueñas del mundo, sino administradoras de una herencia que pertenece a Dios? El pueblo católico
no puede mirar indiferente estas escenas. El mismo Jesús nos enseñó en Mateo 25 que el juicio girará en torno a cómo tratamos al hambriento, al sediento, al desnudo y al extranjero. Fui forastero y me acogisteis. Cada migrante que toca una puerta se convierte en examen espiritual para la humanidad. El Papa, al hablar de ellos, nos recuerda que el reino de Dios no se mide por fronteras políticas, sino por corazones abiertos a la misericordia. El eco de los antiguos éxodos resuena hoy con fuerza, y no es un eco vacío, es un llamado a prepararnos para tiempos en los que la fe será emprobada, así como Israel en el desierto, así como Abraham dejando su tierra, así como la Sagrada Familia huyendo a Egipto, también nosotros estamos siendo probados. No con un viaje físico quizá, sino con un éxodo interior que nos empuja a dejar atrás la tibieza, el egoísmo y la indiferencia. Querido hermano, no ignores lo que tus ojos ven. Cuando veas en las noticias esas multitudes caminando bajo el sol abrasador, recuerda que ahí hay un signo. Dios está hablando a través de ellos, recordándonos que el mundo no es nuestro hogar definitivo. Estamos de paso, somos peregrinos, y nuestro destino final es la Jerusalén celestial. El Papa, como buen pastor, no pronuncia estas palabras solo para conmovernos, sino para despertarnos. Porque cuando la historia se mueve, es el cielo el que ha decretado que algo nuevo comienza. Y cada migrante que camina, cada niño que llora en brazos de su madre en medio de la frontera, es una campana que resuena en la conciencia de la Iglesia. Una campana que nos pregunta, ¿seguirán dormidos o despertarán a la misión que tienen en este tiempo? ¿Crees que los migrantes de hoy son un signo profético, un nuevo éxodo que anuncia una purificación para las naciones? Escribe en los comentarios esta frase de fe y esperanza. Yo veo en los migrantes un signo de Dios para estos tiempos. México no es una tierra cualquiera en la historia de la fe. Es un país marcado con fuego por la presencia de la Virgen de Guadalupe, Madre y Reina de las Américas, quien con un gesto de ternura cambió el rumbo de todo un continente. En 1531, cuando la fe católica parecía difícil de enraizar en un pueblo golpeado por la guerra y el sufrimiento, María se apareció al humilde Juan Diego en el cerro del Tepeyac. No lo hizo en palacios ni ante los sabios, sino frente a un hombre sencillo, hablándole en su lengua, para recordar al mundo que el cielo siempre escoge lo pequeño para confundir lo grande. Desde entonces, México lleva grabada en su corazón una señal imborrable, la tilma con la imagen milagrosa que hasta hoy permanece intacta como un grito silencioso de amor y de advertencia. Por eso, cuando el Papa lanza una profecía que parece resonar con fuerza en México, no podemos verlo como un hecho aislado, no es casualidad, es un misterio providencial. México es más que un país en medio del mapa, es el epicentro espiritual de una batalla invisible que se libra entre el bien y el mal. La tierra donde María dijo, «No estoy yo aquí que soy tú, Madre», se convierte de nuevo en el lugar donde los fieles deben abrir los ojos para leer los signos de los tiempos. El flujo de migrantes que atraviesa esta nación no es solo un desafío político o social, es un espejo espiritual. Así como la tilma reveló a millones de indígenas que había esperanza en Cristo, hoy esos rostros cansados de migrantes nos revelan que Dios sigue hablando, que está llamando a su iglesia a no permanecer indiferente. Cada niño que llora en brazos de su madre, cada anciano que camina con los pies heridos, cada familia que arriesga su vida cruzando fronteras, se convierte en un recordatorio de que Cristo sigue caminando por nuestras calles, pidiendo posada. Y México, tierra guadalupana, es el escenario donde este clamor se vuelve aún más fuerte.
El Papa no pronuncia palabras vacías. Cuando sus ojos se vuelven hacia México y hablan de migrantes, en realidad está tocando la herida del mundo, porque México es el cruce de caminos, el puente que conecta al sur con el norte, el lugar donde las promesas y los conflictos se encuentran. Y en medio de esa tensión surge la voz del sucesor de Pedro como eco de la madre. Acojan, no cierren sus corazones, porque quien acoge al forastero, acoge a Cristo mismo. Proféticamente, esto significa que México está siendo llamado a una misión mucho más grande que la política. Está siendo llamado a ser un faro de luz para todas las naciones. En sus iglesias, en sus familias, en sus tradiciones de fe viva, existe un testimonio que el mundo necesita escuchar, que María sigue acompañando a su pueblo, que la fe católica no es un adorno cultural, sino un arma espiritual que puede sostener en medio de la tormenta. El hecho de que millones de migrantes pasen por esta tierra no es coincidencia. Es como si el cielo estuviera diciendo que México debe recordar su vocación de hospitalidad, de refugio y de testimonio. Pero este llamado no es cómodo. La profecía nunca lo es. El mensaje del Papa sacude porque nos confronta. ¿Seremos capaces de reconocer a Cristo en el extranjero? ¿O dejaremos que el miedo y la indiferencia nos cieguen? En un país marcado por la sangre de mártires, por la devoción a la Virgen y por la esperanza de su pueblo sencillo, la respuesta a esta pregunta puede definir no solo el futuro de México, sino también el destino espiritual de muchas naciones. Hermano católico, piensa en esto. Si María hubiera aparecido en otro lugar, tendríamos la misma fe vibrante que hoy sostiene a millones de creyentes en todo el continente. Si México fue escogido como el corazón de la fe en América, ¿no será lógico pensar que también será probado de manera especial? La profecía que hoy resuena nos dice que este país no puede ser indiferente, que está llamado a levantarse como un centinela que anuncia al mundo que Dios sigue vivo, que Cristo reina y que María intercede por sus hijos. El manto de la Virgen no solo cubre a México, cubre a toda la humanidad. Pero el hecho de que su imagen milagrosa permanezca intacta en esta tierra es un recordatorio de que aquí comienza un camino. Así como los antiguos profetas hablaban desde Jerusalén, hoy la voz del Papa encuentra en México un eco profético que sacude corazones. No ignores esta señal. Escucha, contempla y actúa, porque lo que sucede en México hoy puede ser el reflejo de lo que mañana alcanzará al mundo entero. ¿Crees que México, bajo el manto de la Virgen, está siendo llamado proféticamente a guiar a las naciones en medio de esta crisis migratoria? Escribe en los comentarios esta declaración de fe: México bajo el manto de María será luz para las naciones. El Papa no es un simple líder político ni un analista social. Es el sucesor de Pedro, la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia, y cada una de sus palabras resuena en los oídos del mundo como un eco que viene de lo alto. Cuando abre la boca, no lo hace solo para informar, sino para advertir. Sin embargo, la advertencia de un papa no siempre llega en forma de sentencia clara y evidente. A menudo se presenta como un mensaje velado, un lenguaje profético que requiere discernimiento y fe para ser comprendido. Este es el misterio que envuelve sus declaraciones sobre los migrantes. No se trata simplemente de un discurso pastoral, sino de una advertencia que late en lo profundo, dirigida a los corazones que saben escuchar. Cuando el Papa habla de migrantes, lo hace con compasión, pero también con firmeza. No se limita a pedir hospitalidad y caridad, sino que señala algo mayor, que las migraciones masivas son signos de los tiempos, señales visibles de una humanidad en tránsito hacia una purificación inevitable. Sus palabras parecen suaves,
pero en realidad cargan un peso espiritual enorme. Son como las parábolas de Jesús, que a primera vista parecen simples historias, pero esconden secretos del reino para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. El mundo se acostumbra a escuchar mensajes políticos, estadísticas y cifras, pero el Papa no habla en esos términos. Habla de dignidad, de fe, de humanidad herida, y al hacerlo nos advierte: si cerramos el corazón al migrante, cerramos el corazón a Cristo mismo. Y al hacerlo, arriesgamos nuestro destino espiritual. Aquí está la advertencia velada. No se trata de una política migratoria, sino de un examen de fe. No se trata de números, sino de almas. No se trata de fronteras geográficas, sino de fronteras espirituales que definen si estamos del lado del Evangelio o del lado de la indiferencia. Lo profético en estas palabras es que parecen dirigirse no solo a los fieles, sino también a las naciones enteras. El Papa advierte a gobiernos, pueblos y culturas que la manera en que traten a los migrantes marcará su futuro. Es como si dijera: las naciones que cierren sus puertas se encontrarán con la justicia divina. Las que abran su corazón se encontrarán con la bendición del cielo. Este lenguaje, aunque no se proclame en voz alta, está presente en el trasfondo de sus mensajes, y quien tiene fe lo percibe con claridad. El católico no puede escuchar estas palabras como quien escucha una noticia más. Debe recibirlas como un llamado personal a la conversión. El Papa, en su advertencia velada, nos está diciendo que la indiferencia es pecado, que la pasividad es complicidad, que mirar hacia otro lado cuando un hermano sufre es darle la espalda a Cristo. El mensaje es claro: lo que hacemos o dejamos de hacer con el migrante, lo hacemos o dejamos de hacer con el mismo Señor. Esta advertencia, sin embargo, está envuelta en misterio, porque no todos están preparados para escucharla. Muchos la descartan como un discurso social, como una postura política, como un gesto diplomático. Pero los que viven en oración saben que es más que eso. Es una palabra profética que apunta al corazón de la Iglesia. Estamos siendo examinados. Así como Israel fue probado en el desierto, así como Pedro fue probado en la noche de la traición, hoy la Iglesia es probada en la manera en que responde al clamor de los migrantes. El Papa habla en clave porque sabe que no todos recibirán el mensaje de la misma manera. A unos les llegará como consuelo, a otros como provocación, a otros como incomodidad. Pero esa es precisamente la naturaleza de la profecía: no dejar indiferente a nadie, y así lo que parece un simple discurso se convierte en espada de doble filo, que corta hasta lo más profundo del alma y revela la verdad escondida. Hermano en la fe, esta advertencia velada también te toca a ti. No es solo para gobiernos ni para sociedades lejanas, es para tu vida concreta, para tus decisiones diarias. ¿Cómo miras al que está al borde del camino? ¿Qué haces cuando ves la necesidad frente a tus ojos? ¿Cómo respondes a las palabras del sucesor de Pedro? Ignorarlas es peligroso, porque en ellas resuena la voz de Cristo que nos dice: lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. El misterio de esta advertencia está en que no se anuncia como un grito, sino como un susurro, y solo los que se acercan con fe logran escucharlo. Este es el tiempo de abrir el corazón, de no quedarnos en la superficie de los discursos, sino de entrar en el silencio de la oración y preguntar: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque lo que hoy parece una advertencia para otros, en realidad es una advertencia para cada uno de nosotros. Escribe en los comentarios esta afirmación de fe: escucho en las palabras del Papa la voz profética de Cristo. La historia
de la humanidad nos enseña que siempre, en momentos de crisis, aparecen figuras que dividen opiniones, líderes que generan amor y odio, esperanza y temor. En nuestro tiempo, uno de esos nombres que resuena con fuerza es Donald Trump. Para muchos, un defensor de la soberanía nacional y de los valores tradicionales. Para otros, un símbolo de división y de endurecimiento frente al sufrimiento humano. Pero lo que resulta proféticamente inquietante es que, aunque el Papa no lo nombre directamente, sus advertencias sobre los migrantes parecen dirigirse de manera inevitable hacia él, como si la profecía encontrara en su figura un punto de tensión y de prueba para el mundo entero. Trump construyó buena parte de su fuerza política sobre la promesa de muros, fronteras cerradas y leyes severas contra quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos. Sus discursos, cargados de firmeza, han marcado la política de un país que influencia al planeta entero. Sin embargo, lo que muchos ven como estrategia política, desde una mirada espiritual, puede interpretarse como un signo, el enfrentamiento entre la lógica del poder humano y la lógica del Evangelio. Ahí está el misterio. Mientras Trump representa el límite, el muro, la fuerza del imperio que dice, aquí se detienen. El Papa habla de apertura, de compasión, de un reino que no conoce fronteras. Y en ese contraste se enciende una batalla invisible. Los católicos no podemos mirar este escenario con indiferencia. No se trata de elegir bandos políticos, sino de comprender lo que está en juego espiritualmente. El éxodo de migrantes, el rechazo de unos y la acogida de otros, la dureza de los discursos y la ternura de las advertencias papales. Todo esto forma parte de un examen global. Es como si Dios estuviera permitiendo que el mundo se encontrara frente a un espejo. En ese espejo, la figura de Trump aparece como símbolo de resistencia al flujo humano que en realidad puede ser un flujo profético. El Papa lo recuerda. Ninguna muralla es más fuerte que la voluntad de Dios. Y si los pueblos caminan, es porque el Espíritu los empuja hacia un destino mayor. Proféticamente, Trump se encuentra en el ojo de la tormenta no solo por sus decisiones políticas, sino porque representa una tentación constante, confiar en la fuerza de los hombres en lugar de confiar en la fuerza de Dios. Su nombre aparece una y otra vez en debates, en medios, en conversaciones. Y la advertencia velada es clara. Los que ponen su esperanza en líderes humanos terminan decepcionados, pero los que ponen su esperanza en Cristo nunca quedan confundidos. La profecía no condena ni absuelve a Trump como persona, sino que nos muestra a través de su figura una lección eterna. No hay poder en la tierra capaz de detener el plan divino. Esta tensión entre el Papa y Trump no debe interpretarse como un conflicto personal, sino como una señal para las naciones. El sucesor de Pedro llama a abrir puertas y un líder político busca cerrarlas. La pregunta que queda en 1961, el aire es, ¿a quién escucharán los pueblos? ¿Al eco de la profecía o al eco de la política? Aquí cada católico debe discernir con claridad, porque la fe no se juega en ideologías, sino en la fidelidad al Evangelio. Y el Evangelio siempre nos recordará, fui forastero y me acogisteis. Lo más inquietante es que este contraste no es nuevo. En la historia bíblica ya hubo líderes que levantaron muros, que cerraron puertas, que quisieron detener los planes de Dios. Faraón endureció su corazón y resistió al éxodo, pero terminó humillado por la fuerza divina. Nabucodonosor intentó imponer su poder sobre Jerusalén, pero su reino se quebró. Herodes persiguió al niño, pero el Salvador cumplió su misión. Así, Trump aparece como una figura de nuestro tiempo que, sin saberlo, participa en el gran drama profético de la humanidad, resistir o dejarse guiar por la providencia. Hermano en la fe,
No mires esto solo como un espectáculo político. Mira más allá, lee los signos, comprende que lo que sucede en los pasillos del poder es reflejo de una batalla espiritual mucho más grande. El Papa, con palabras suaves pero firmes, nos recuerda que la Iglesia no puede callar frente al sufrimiento humano. Y Trump, con su voz potente y sus muros prometidos, nos muestra el rostro del poder humano que quiere detener lo imparable. El choque entre ambos discursos no es casualidad, es un signo de que vivimos tiempos proféticos, tiempos en que debemos decidir si seguimos al pastor eterno o a los proyectos pasajeros de este mundo. La tormenta ya está en marcha, y en su ojo el nombre de Trump brilla como advertencia y como desafío. Pero recuerda, ninguna tormenta es eterna. Cristo calmó los vientos y las olas con una sola palabra, y lo hará de nuevo. Los católicos debemos mantenernos firmes, discerniendo, rezando, actuando con misericordia, porque al final el juicio no será sobre muros o políticas, sino sobre corazones. Y la pregunta que Cristo hará será sencilla. ¿Me reconociste Migrante, en el débil, débil, en el pequeño? Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Confío en Cristo por encima de los poderes de este mundo. En cada página del Evangelio descubrimos un misterio. Cristo se oculta en los pequeños, en los pobres, en los que el mundo desprecia. Sus palabras en Mateo 25 son directas, penetrantes, imposibles de ignorar. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis. Este versículo no es un consejo piadoso, es la clave del juicio final. Lo que hacemos con los necesitados, lo hacemos con Él, y lo que dejamos de hacer con ellos, lo dejamos de hacer con Él. Aquí se revela un secreto tremendo. Cada migrante que toca a nuestra puerta es un rostro oculto de Cristo que nos examina en silencio. Cuando vemos las multitudes cruzando desiertos y fronteras, muchas veces pensamos solo en crisis políticas, en estadísticas o en titulares de noticias. Pero para el católico que sabe discernir, esas caravanas son algo mucho más profundo. Son parábolas vivas. En cada rostro cansado, en cada madre que carga a su hijo, en cada anciano que arriesga su vida buscando un futuro mejor, está Cristo mismo llamando a nuestra puerta. No como Rey glorioso, sino como peregrino herido. No como juez visible, sino como hermano necesitado. El misterio es este: el que rechaza al migrante, rechaza a Cristo. Y el que acoge al migrante, acoge al Salvador del mundo. Los grandes santos entendieron esta verdad. San Francisco de Asís abrazó al leproso porque sabía que en él estaba Cristo escondido. San Juan Bosco abrió sus casas a los huérfanos porque veía en ellos al mismo Jesús. Santa Teresa de Calcuta se inclinó ante los moribundos en Calcuta porque descubría en cada uno el rostro del crucificado. Y hoy, el Papa nos recuerda con fuerza que el migrante es un nuevo rostro de Cristo para nuestra generación. La Iglesia no puede callar, porque si calla, traiciona el Evangelio. El mensaje profético es claro. Los migrantes son el examen de nuestra fe. No importa cuántas misas asistamos, cuántos rosarios recemos o cuántas imágenes veneremos, si cerramos el corazón al extranjero, fallamos en lo esencial. La fe sin caridad es muerta, y la caridad sin apertura al necesitado es egoísmo disfrazado. El Señor nos juzgará no solo por lo que creímos, sino por lo que hicimos con el que llamó a nuestra puerta. Aplicar esto hoy es urgente. Vivimos en un mundo donde las fronteras se endurecen, donde el miedo se multiplica y donde muchos justifican la indiferencia con discursos de seguridad o de economía. Pero la voz de Cristo atraviesa esas excusas y nos dice: el que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Esto no significa ignorar la prudencia,
pero sí significa que nunca podemos perder la humanidad. Nunca podemos olvidar que detrás de cada migrante hay una historia, un sufrimiento y un alma amada por Dios. Hermano católico, ¿qué harías si esta misma noche Cristo noqueara a tu puerta vestido de pobre, cansado y con hambre? ¿Le cerrarías la puerta? ¿Le dirías que no hay lugar? ¿O lo recibirías con ternura sabiendo que es el Señor disfrazado de peregrino? Esa es la pregunta que define nuestra eternidad. Y los migrantes que hoy recorren el mundo nos colocan frente a esa decisión, día tras día. Proféticamente, esto también es una señal para las naciones. Así como Sodoma fue juzgada no solo por sus pecados, sino también por su indiferencia hacia los débiles, las naciones de hoy serán examinadas por la manera en que trataron a los migrantes. El Papa lo sabe y por eso insiste, aunque incomode, aunque provoque resistencia, el migrante es Cristo. No verlo así es cerrar los ojos a la verdad del Evangelio. Pero hay también una promesa escondida. Los que abren el corazón serán bendecidos. Así como la viuda de Sarepta recibió a Elías en su casa y su harina nunca se agotó, así también quienes reciban al migrante en nombre de Cristo recibirán abundancia de gracia. Así como Abraham acogió a 3 forasteros en su tienda y descubrió que eran mensajeros de Dios, así también quienes hoy abren sus puertas pueden estar recibiendo ángeles sin saberlo. Este es el gran misterio. Detrás del rostro cansado de un migrante puede estar oculto el mismo Jesús, probando nuestra fe. Y cada acto de acogida, cada palabra de consuelo, cada gesto de ayuda se convierte en tesoro eterno en el cielo. No ignores este llamado. La advertencia está lanzada y la oportunidad está frente a ti. Escribe en los comentarios esta confesión de fe. En cada migrante reconozco el rostro de Cristo. En todas las épocas de la historia de la salvación, antes de un gran movimiento de gracia, siempre ha habido una etapa de purificación. El éxodo comenzó con el sufrimiento de la esclavitud en Egipto. El regreso del pueblo a Jerusalén vino precedido por el destierro en Babilonia. Incluso el inicio de la Iglesia estuvo marcado por la pasión de Cristo y la dispersión de los discípulos. Siempre, antes de la luz, hay un tiempo de oscuridad. Antes de la victoria, un tiempo de prueba. Y hoy, en el siglo XXI, pareciera que el mundo está entrando en un proceso semejante. Una purificación inminente que nadie podrá evitar. Los signos están frente a nuestros ojos. Migraciones masivas, guerras que resurgen en diferentes rincones del planeta, familias desestructuradas, la fe debilitada en muchas naciones y una indiferencia creciente hacia Dios. Todo esto no son simples noticias, son campanas de advertencia que el cielo hace sonar para que la humanidad despierte. El Papa, con sus palabras, no anuncia solo un problema social, sino un llamado a interpretar lo que ocurre a la luz del Evangelio. Los migrantes, las fronteras en tensión, la división política, son señales visibles de una crisis más profunda. El alma del mundo está enferma y necesita ser purificada. Las apariciones marianas también lo habían adelantado. En la Salet, la Virgen habló de pueblos que sufrirían hambres y de la fe que sería ridiculizada. En Fátima, advirtió que los errores de ciertas naciones se propagarían si el mundo no se convertía. En Akita, se habló de fuego cayendo del cielo y de la necesidad urgente de penitencia. Todo esto parecía distante, pero hoy resuena con más fuerza, porque lo que vemos en las calles, en los noticieros y en nuestras propias comunidades nos dice que estamos viviendo esos tiempos de advertencia. La purificación no es castigo, es medicina, es el proceso doloroso que Dios permite para arrancar el mal de raíz y preparar a su pueblo para una etapa nueva. Como el oro que se purifica en el fuego,
Así también la Iglesia y la humanidad entera están siendo introducidas en un crisol. Y los migrantes, que caminan con lágrimas y esperanza, son el signo más visible de este proceso. Ellos muestran la vulnerabilidad del mundo y al mismo tiempo nos revelan que todavía hay corazones que no se rinden, que siguen caminando buscando una tierra prometida. Para el católico, el mensaje es claro. No podemos quedarnos dormidos, no podemos vivir como si nada pasara. Estamos llamados a leer las señales, a reconocer que estos dolores de parto anuncian el nacimiento de algo nuevo. La purificación es necesaria para que surja una fe más auténtica, una iglesia más fuerte, un pueblo más unido a su Señor. No se trata de esperar pasivamente el sufrimiento, sino de prepararnos con oración, conversión y obras de misericordia. El Papa nos invita a estar vigilantes, a no dejarnos arrastrar por la corriente de la indiferencia, sino a encender la lámpara de la fe y mantenerla viva en medio de la oscuridad. La humanidad se encuentra en una encrucijada. Puede endurecer el corazón, como Faraón, y resistir al plan de Dios, o puede abrirse a la gracia y dejarse transformar. Cada uno de nosotros también está en esa decisión, en lo cotidiano, en cómo tratamos al prójimo, en cómo respondemos al llamado de la Iglesia. Definimos si somos parte de esa purificación que salva o si nos dejamos arrastrar por la tibieza que condena. Proféticamente es imposible no ver que la crisis actual prepara un tiempo de prueba universal. Pero también es imposible no ver que detrás de esa prueba brilla una esperanza. Después del exilio vino la reconstrucción del templo. Después de la cruz vino la resurrección. Después de la persecución de los primeros cristianos, vino la expansión de la fe por todo el mundo. Así también, después de esta purificación inminente, vendrá un tiempo de gracia, de victoria de María y de renovación para la Iglesia. Hermano católico, no tengas miedo. Lo que ocurre no es el fin, es el comienzo de una nueva etapa, pero para llegar a ella es necesario atravesar el fuego, y ese fuego no destruirá a los que confían en el Señor, sino que los hará brillar como lámparas en medio de la noche. Este es el tiempo de la valentía, el tiempo de mantenerse firmes, de ser testigos auténticos de Cristo en un mundo que ha perdido el rumbo. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Acepto la purificación como camino hacia la victoria de Cristo. Desde las primeras páginas del Evangelio, Jesús nos advirtió sobre la importancia de estar vigilantes. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25:13. Estas palabras no fueron dichas como una simple recomendación, sino como un mandato urgente. La vigilancia es la actitud del cristiano que no se duerme, que mantiene encendida la lámpara de la fe, que no se deja arrastrar por la indiferencia del mundo. Hoy, más que nunca, este llamado resuena como una trompeta en medio de la noche. El Señor nos pide abrir los ojos, porque los tiempos que vivimos son tiempos de prueba, y solo los que vigilen con corazón despierto sabrán resistir. El Papa, con sus mensajes proféticos sobre los migrantes, no solo está señalando un drama humano, sino también llamando a la Iglesia entera a despertar. El peligro más grande de este siglo no es la pobreza, ni la violencia, ni las guerras, aunque todas son terribles, sino la tibieza espiritual. Vivimos rodeados de comodidades, entretenimientos y distracciones que nos adormecen el alma. Es como si el mundo entero estuviera sumido en un sueño profundo, mientras las señales de Dios suenan como campanas de alarma. Pero el cristiano que escucha la voz del pastor no puede dormir. Está llamado a ser centinela, vigía de la esperanza, testigo fiel en medio de la oscuridad. La vigilancia implica 3 dimensiones. La primera es vigilar en oración. Jesús, en Getsemaní, pidió a sus
discípulos que velaran con él, pero ellos se quedaron dormidos. Esa misma tentación nos acecha: cansancio, rutina, descuido espiritual. Sin embargo, el Papa insiste en que debemos ser una iglesia de oración constante, capaz de interceder por el mundo. Vigilar es tener el rosario en las manos, la palabra en el corazón y la mirada fija en Cristo. La segunda dimensión es vigilar en las obras. No basta con esperar pasivamente. La parábola de las vírgenes prudentes nos recuerda que solo las que tenían aceite en sus lámparas pudieron entrar al banquete. Ese aceite son nuestras obras de misericordia, nuestros actos concretos de amor. La vigilancia se demuestra en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados. Cada migrante, cada pobre, cada enfermo que encontramos en el camino es una oportunidad de llenar nuestra lámpara de aceite. La tercera dimensión es vigilar en la esperanza. El mundo anuncia catástrofes, divisiones y crisis, pero el cristiano no se deja dominar por el miedo. Su esperanza está en Cristo, que ha vencido al mundo. La vigilancia no es paranoia, es confianza. No se trata de vivir angustiados, sino de vivir preparados, sabiendo que en cualquier momento el Señor puede venir y que su llegada será para los que velan motivo de alegría, no de terror. Aplicar este llamado hoy significa despertar del letargo espiritual. Significa dejar de vivir una fe superficial y asumir una fe profunda, comprometida, coherente. Significa revisar nuestro corazón cada día. ¿Está encendida mi lámpara o la dejé apagarse? ¿Estoy atento a las señales de Dios o me distraigo con el ruido del mundo? Significa también ser voz profética para otros, invitando a quienes nos rodean a no dormirse, a recordar que el tiempo se acorta y que la salvación está más cerca de lo que imaginamos. Proféticamente, podemos ver que el Señor está permitiendo sacudidas para que despertemos. Las migraciones, las crisis políticas, las divisiones sociales, son como golpes que intentan despertarnos del sueño. Si seguimos dormidos, corremos el riesgo de quedar fuera cuando llegue el esposo. Pero si velamos, si mantenemos nuestra fe viva, entonces entraremos con Él en la fiesta eterna. El Papa nos recuerda una y otra vez: Iglesia, no te duermas. Y esta advertencia es también esperanza, porque aún hay tiempo de despertar, aún hay tiempo de encender la lámpara, aún hay tiempo de preparar el corazón. Hermano en la fe, este es tu momento de decidir. ¿Seguirás dormido o responderás al llamado a la vigilancia? Recuerda que ser vigilante no es vivir con miedo, sino vivir con amor, con fidelidad, con perseverancia. Es mirar al cielo cada día y decir: Señor, estoy listo para ti. Escribe en los comentarios esta declaración de fe: quiero ser vigilante y fiel hasta el final. La historia humana no se entiende únicamente desde la política ni desde la economía. Detrás de cada imperio, detrás de cada migración, detrás de cada decisión de los poderosos, late una realidad más profunda, una batalla espiritual que determina el rumbo de los pueblos. San Pablo lo dijo con claridad en su carta a los Efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas y contra espíritus malignos que habitan en el aire. Esta afirmación no es metáfora, es revelación. Nos recuerda que detrás de cada conflicto visible hay una guerra invisible que se libra por las almas. Hoy, cuando vemos a las naciones sacudidas por crisis migratorias, polarizaciones políticas y tensiones culturales, debemos abrir los ojos de la fe. No se trata únicamente de muros o de leyes, de discursos de líderes o de decisiones de parlamentos. Se trata de un escenario espiritual en el que las fuerzas del bien y del mal se enfrentan con intensidad. El Papa, al hablar de migrantes y de la acogida, no está solo promoviendo un gesto de caridad, está revelando un signo profético. En cómo tratemos al extranjero,
se manifiesta de en qué lado nos colocamos en esta batalla. Las Escrituras nos enseñan que Dios juzga a las naciones por sus actos. Nínive fue advertida por Jonás y al convertirse evitó la destrucción. Sodoma y Gomorra ignoraron las señales y cayeron bajo el peso de su pecado. Israel, cuando acogió a los profetas, prosperó, pero cuando cerró sus oídos fue llevado al exilio. Hoy, las naciones modernas están siendo probadas del mismo modo. La manera en que responden al clamor de los migrantes revela si están caminando en la luz o en la oscuridad. El juicio no será solo individual, también será colectivo. México, Estados Unidos, Europa, todas las regiones donde se libra este drama humano tienen en realidad un papel espiritual en el plan divino. Y aquí está la advertencia profética. Si las naciones cierran sus puertas por miedo o por egoísmo, cierran también las puertas a la bendición. Si endurecen el corazón contra los pobres, se endurecen también contra el Espíritu Santo. Pero si eligen la misericordia, aunque cueste, se convierten en instrumentos de la gracia y se abren a la protección de Dios. Para el católico común, esta revelación tiene una aplicación muy concreta. No podemos quedarnos en la comodidad de pensar que todo depende de los gobernantes. Cada familia, cada comunidad parroquial, cada creyente tiene responsabilidad en esta batalla. ¿Cómo? Con la oración de intercesión, con las obras de misericordia, con el testimonio público de la fe. El Papa nos recuerda que la indiferencia es complicidad. Cuando vemos las noticias y nos cruzamos de brazos, estamos eligiendo un bando. Vigilar, orar y actuar no son opciones, son mandatos urgentes para quienes quieren permanecer fieles en medio de la tormenta. La batalla espiritual también se libra en la mente y en el corazón. El enemigo busca sembrar miedo, odio y división. Busca convencernos de que el migrante es un enemigo, de que el pobre es una carga, de que la fe es inútil. Pero la voz de Cristo, a través de su Iglesia, nos recuerda que el migrante es hermano, que el pobre es Cristo mismo, que la fe es el único refugio en medio de la tormenta. Reconocer esta verdad y vivirla con coherencia es ponerse la armadura de Dios y resistir los ataques del maligno. El gran peligro de nuestros días no es solo la persecución externa, sino la ceguera interna. Muchos católicos han dejado de ver con ojos espirituales y analizan todo como si fuera un simple debate humano. Pero la profecía nos llama a abrir los ojos. Estamos en medio de una guerra espiritual y debemos decidir de qué lado luchamos. La tibieza ya no es posible. El que quiera seguir a Cristo debe cargar su cruz y estar dispuesto a defender la verdad, aunque sea incómodo, aunque cueste críticas, aunque implique nadar contra la corriente. Hermano católico, entiende esto. Cada decisión personal es también un acto profético. Tu oración puede inclinar la balanza. Tu obra de misericordia puede ser luz en la oscuridad. Tu fidelidad puede sostener a tu familia, a tu comunidad y hasta a tu nación. No subestimes tu papel. La batalla espiritual no se gana en los parlamentos, se gana en los corazones que permanecen firmes en Cristo. Y si permanecemos unidos a Él, la victoria está asegurada. Después de recorrer este camino de reflexión, queda claro que no estamos hablando solo de política, de líderes o de migraciones. Estamos hablando de algo mucho más profundo, del destino espiritual de las naciones, del futuro de la Iglesia y de la fidelidad de cada corazón creyente en tiempos de prueba. Las palabras del Papa, las señales visibles en el mundo y las profecías marianas convergen en un mismo punto. Vivimos en una hora decisiva, una hora en la que Dios está purificando a su pueblo y llamando a cada católico a despertar. No es casualidad que las migraciones masivas estén marcando nuestra época. No es casualidad que México, bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, sea epicentro de este fenómeno. No es casualidad que líderes como Trump se
conviertan en símbolos de resistencia frente al movimiento de los pueblos. Todo esto forma parte de un mismo escenario profético que el cielo nos invita a leer con ojos de fe. Quien se quede en la superficie verá solo noticias y debates políticos. Pero quien mire con espíritu de oración descubrirá que el Señor está hablando con claridad, aunque muchos no quieran escucharlo. El mensaje central es este: estamos siendo examinados. La manera en que tratamos al migrante, en que respondemos a la voz de la Iglesia, en que permanecemos vigilantes y firmes, define de qué lado estamos en esta batalla espiritual. No basta con declararnos católicos de palabra. El tiempo actual nos pide ser católicos de acción, católicos de rodillas en oración y de pie en testimonio. Cada obra de misericordia, cada gesto de acogida, cada decisión de fe cuenta en este examen. El Papa, como pastor universal, no ha querido simplemente dar un discurso social. Ha lanzado una advertencia velada, pero clara para quien quiera escuchar. Las naciones serán juzgadas y la Iglesia será probada. Los migrantes son más que un drama humano. Son signos proféticos que nos recuerdan que Cristo camina entre nosotros, disfrazado de forastero, tocando a nuestra puerta. Si lo acogemos, recibiremos bendición. Si lo rechazamos, cerramos la puerta a la gracia. La conclusión final de todo este recorrido no es miedo, sino esperanza. La purificación que ya se vislumbra no será el final de la historia, sino el inicio de un tiempo nuevo. Como después de la cruz vino la resurrección, después de la tormenta vendrá la calma. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado en Fátima, sigue siendo nuestra certeza. Pero para llegar a esa victoria, debemos pasar por la prueba, debemos mantenernos firmes, debemos ser testigos valientes. Este es, entonces, el llamado a cada católico. No te duermas, no te distraigas, no caigas en la indiferencia. Abre los ojos, lee las señales, escucha la voz profética de la Iglesia. Sé parte de esta batalla con tus armas espirituales: la oración, el ayuno, la confesión, la Eucaristía, el rosario. Protege a tu familia, fortalece tu comunidad y no tengas miedo de proclamar tu fe. Porque lo que se juega hoy no es solo el futuro de las naciones, es la eternidad de las almas. La conclusión es también una invitación personal. No esperes a que otros cambien el mundo. Empieza tú. Sé luz en tu entorno. Aunque seas la única lámpara encendida, sé testigo en tu familia. Aunque seas el único que ore, sé fiel en tu parroquia, aunque otros se burlen. Dios cuenta contigo. En esta hora decisiva, tu fe es más importante de lo que imaginas. Hermano en Cristo, entiende que la historia no está en manos de los poderosos, sino en las manos de Dios. Y Él elige obrar a través de los sencillos, de los que creen, de los que permanecen firmes. Si abrazamos este llamado, veremos milagros. Si permanecemos fieles, seremos testigos de la victoria. La purificación es inminente, pero la gloria que vendrá después será mucho mayor. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme y vigilante en esta hora profética, confiando en que después de la purificación vendrá la victoria de Cristo y de María? Escribe en los comentarios esta declaración de fe: permanezco firme en Cristo y confío en la victoria del corazón de María.